Vamos con el ejemplo de la página 56. Tenemos una fuerza 1 que solo está en el eje de las Y's y es de 2.5. Una fuerza 2 que tiene un ángulo de 25 grados. Hay que descomponer esa fuerza. Una fuerza 3 de 4 newtons que está solo en el eje de las X. Y una F4 que hay que descomponerlo en el eje de las Y's y en el eje de las X. Muy bien, vamos a descomponer las magnitudes en el eje de las X como primer paso. Bien, F1 no tiene una descomposición en el eje de las X. Nos vamos con F2. Ahí tenemos un ejemplo. F2 tiene 3 newtons. Vamos a descomponer el cuadrante en X y también vamos a descomponer el cuadrante de las Y. Bien, para descomponerlo nos quedaría F2 en X es igual a F2 por coseno del ángulo. ¿Por qué coseno del ángulo? Recuerden, cateto adyacente sobre hipotenusa. Despejándolo nos quedaría el cateto adyacente es igual a la hipotenusa por coseno del ángulo. Hipotenusa sería F2, coseno del ángulo, el ángulo sería 25, por eso nos queda así la expresión. Bien, y eso me da como resultado 2.7189 en el eje de las X. Voy a encontrar en el eje de las Y. Si para el eje de las X utilicé coseno, para el eje de las Y será seno. Seno del ángulo es igual a cateto opuesto sobre hipotenusa. Despejando nos quedaría cateto opuesto por hipotenusa es igual a FY. Ahorita vamos a poner la fórmula. Y nos quedaría F2, seno del ángulo, es igual a 3 newtons, seno de 25, y nos da como resultado 1.2678. Vamos a ir anotándolos cada uno de los ejes. Ahorita voy a borrar. Vamos con F3. F3 solo está en el eje de las X. ¿Sí? No hay que descomponerlo. Solo está sobre el eje de las X. Vamos con F4. F4 sí hay que descomponerlo. Vamos a hacer su operación. Muy bien. Vamos a descomponerlo en el eje de las X. Para el eje de las X, recuerden, utilizamos en este caso coseno. Coseno del ángulo es igual a cateto adyacente sobre hipotenusa. Despejamos. Cateto adyacente es igual, hipotenusa está dividiendo, pasa multiplicando, hipotenusa por coseno del ángulo. Sustituyendo los valores, cateto adyacente sería el F4 en X, su descomposición. La hipotenusa sería F4 coseno de 40 grados. Vamos a hacer la operación. F4 en X nos da 2 newtons por coseno de 40, nos da 1.532. Pero ojo, esa descomposición en X está en el plano de las X negativas. Por lo tanto, esa F4 descompuesta en ese X es negativo. Ahí lo tenemos. Está en el eje de las X negativas, por lo tanto va a ser negativo. Y las Y va a ser lo mismo. Está hacia abajo. Está en las Y negativas. Hay que también poner el signo. Mucho ojo a la hora de descomponer y ver. Por eso les mandé primero la imagen. ¿Cuáles son dónde están las Y positivas? Las X positivas, las Y negativas y las X negativas. Descomponemos en el eje de las Y y nos da F4 en Y es igual a F4, seno del ángulo, sustituyendo valores, 2 newtons, seno de 40 grados, nos da menos 1.2856. ¿Por qué negativo? Porque está sobre el eje de las Y negativas. Ahora hacemos las sumas de todos los que están en el eje de X y posteriormente todos los que están en el eje de las Y. Muy bien, sumamos todos los del eje de las X, vamos a obtener nuestra resultante en X y nuestra expresión para encontrarla nos quedaría F2 en X
más F3 menos F4 en X. F1 no tiene descomposición en X, por eso no lo utilizamos. Sustituimos valores y nos queda de esa forma. Ojo, ahí ya puse de una vez el signo negativo de F4. Podríamos haberlo puesto como positivo. Para que no haya confusión, la voy a cambiar. Y ya al sustituirlo nos queda negativo. Nos queda entonces 2.7189 más 4 newtons menos 1.532 newtons. Eso nos da como resultado 5.1869 newtons. Ahora hacemos la suma en el eje de las Y's. Muy bien, hacemos la suma de todas las fuerzas en el eje de Y para obtener nuestra RY. Y nos queda la expresión F1, ahora sí la colocamos, más F2 en el eje de las Y, más F4 en el eje de las Y. Sustituimos valores y nos queda 2.5 más 1.2678 newtons más menos 1.2856 newtons nos da como resultado 2.4822 newtons. Ahora simplemente nos falta utilizar una fórmula. Para calcular la magnitud de la resultante utilizamos el teorema de Pitágoras y nos quedaría esa expresión: R es igual a raíz cuadrada de la suma de Rx al cuadrado más Ry al cuadrado. Vamos a sustituir valores y nos queda de esta forma. El resultado nos da 5.75 newtons. Mucho ojo al meter las operaciones en la calculadora, porque ahí es donde tienen más el problema. No al poner la expresión está bien, pero a la hora de meterlo en la calculadora lo ponen mal. Mucho ojo en eso.